Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando esta semana junto a nuestro amigo Héctor Urrutia, quien ustedes quizá lo conocen. Él va a estar toda la semana con nosotros, así que bienvenido, Héctor. Muchas gracias, hermano Medina, un gusto de estar con usted y también un gran saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando. La escritura se interpreta a la escritura. ¿Cómo lo ve así primera vez el título, digamos, interpretarse a sí misma? ¿Cómo lo ves eso? Claro, sí. Bueno, justamente este título depende de los tópicos que tocamos anteriormente, porque si aceptamos que la sola escritura es la palabra autoritativa final, si aceptamos la tota escritura, es decir, que toda la escritura es una unidad literaria inspirada por el mismo Dios y no se contradice, entonces nosotros cuando interpretamos la Biblia podemos considerar que la escritura se interpreta a sí misma, o más bien la escritura interpreta a la escritura. Si nosotros no hemos aceptado los puntos anteriores, si no creemos que la Biblia es suficiente como palabra autoritativa de Dios, o si no creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y pensamos que algunas secciones no son inspiradas, otras sí, o bien creemos que descartamos los milagros y decimos esto hay que tomarlo en forma alegórica o simbólica para usar la escritura en su conjunto para interpretar algún texto de la escritura que tal vez no es muy claro o no lo entendemos. En Lucas 24 el incidente de estas personas que van camino a Emaús y se encuentran con Cristo y no lo reconocen, pero él usa la escritura para darles a conocer, para interpretar los textos del Antiguo Testamento y mencionarles que en realidad de esos textos hablaban de él. Por ejemplo, el versículo 27 del capítulo 24 de Lucas dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué decidor ese texto, ¿verdad?, para las personas que estaban con él allí. Justamente, bueno, aquí hay dos cosas que se pueden sacar. Una es que Jesús estaba usando las escrituras del Antiguo Testamento para interpretar su propia vida, su ministerio, su muerte, resurrección, y estaba citando no un texto aislado, sino que estaba citando desde Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, y siguiendo por toda la escritura lo que de él decían. Entonces, toda la escritura, las declaraciones mesiánicas desde el Génesis hasta el Malaquías, en el Antiguo Testamento, estaban en perfecta armonía. Y por otro lado, también aquí aprendemos una segunda cosa, que Lutero también lo dijo, solo Christus, o solo Cristo. La verdad es que solo Cristo es, digamos, el Mesías, el único Salvador, el único intercesor entre Dios y los hombres, el único que puede salvarnos del pecado. Y la verdad es que Cristo es el centro de la Escritura. Dios no quiere revelar solo datos, tanto datos históricos, arqueológicos, filosóficos, morales, sino que Dios quiere revelarse a sí mismo a través de su Hijo. Por eso es que también Jesús dijo, Juan 1, Juan 5, 39 y 40, vosotros escudriñáis la Escritura pensando que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, la Escritura es la palabra autoritativa final de Dios, pero no es el Salvador. La Escritura tiene el propósito de guiarnos al único que me puede salvar de la muerte eterna. La Escritura es un medio para llegar a un fin. Entonces, así evitamos nosotros lo que se llama la bibliolatría, porque también podemos nosotros caer en el extremo de que lleguemos a considerar a la Biblia como si fuera nuestro Dios. Pero la verdad es que la Biblia es la palabra de nuestro Dios, pero en esa palabra debemos encontrarlo a Él. Él es el centro de la Escritura. Era lo que estaba pasando con estos amigos que iban, que se volvieron al final. Interesante porque los versículos 44 y 45 de Lucas 24 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es interesante lo que dice Jesús. El 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
cómo él interpretó la Biblia, la Escritura, ¿no es cierto?, para mostrarse que él efectivamente era el Mesías. Pensaba en algún momento que él podría haberle dicho, pero si esto es lo mío, esto es lo que yo escribí. No, no, quienes escribieron fueron los profetas, ¿no es cierto?, inspirados por el Espíritu Santo, pero dice, esto es palabras que yo hablé, o sea, se las había repetido mientras habían caminado con él esos 3 años, ¿no es cierto?, habían estado con él, se las había repetido, pero estos no la habían logrado entender. Ahora Cristo le está interpretando la Escritura tal cual debe ser comprendida, porque podemos también caer en el problema de que quedemos camino en Emaús y no volvamos a Jerusalén, ¿no? Sí, bueno, es importante que Jesús les abrió el entendimiento. Sin duda, los discípulos de Jesús que se criaron en el mundo judío, escuchando cada sábado la escritura, la lectura de la escritura y sabiendo capítulos y libros de la Biblia de memoria, ellos recitaban algunos libros de la Biblia completos en las fiestas solemnes cada año. Entonces, de saber de la escritura sabían mucho, pero la verdad es que ellos no habían comprendido el mensaje de la escritura. Y no es porque ellos no habían entendido o porque la escritura tuviera un mensaje como oculto, sino al contrario, porque justamente ellos buscaban como ese mensaje, digamos, un mensaje muy superficial. Solamente ellos buscaban datos, historia, guerras, reyes, eh, ritos del santuario, pero no lograron discernir a través de los ritos del santuario, por ejemplo, que ese cordero que moría en lugar del pecador representaba al Mesías que venía a salvarnos del pecado. Y se les enseñaba que la única forma de obtener el perdón era a través del sacrificio de una víctima inocente. Ellos debieran haber comprendido de la Escritura. Las metáforas del Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 53, que al Mesías se lo compara como un cordero que llevará nuestros pecados y que por su llaga seremos curados, era un lenguaje metafórico, pero era un lenguaje explícito, era muy fácil de entender y Jesucristo tuvo que abrirle el entendimiento. Por lo tanto, es posible que nosotros leamos la Escritura y que no estemos entendiendo el mensaje que Dios nos quiere dar. En ese sentido, el Espíritu Santo inspiró a los profetas para que escribieran la Escritura y a nosotros nos ilumina la mente para poder discernir lo que Él quiso decir. Por eso es que es importante cuando estudiemos la Biblia, orar y pedir que sea el Espíritu Santo el que nos conduzca y no nuestros propios prejuicios. Lamentablemente, lo que hizo que los discípulos y los judíos en general no entendieran la Escritura en su tiempo y no comprendieran las profecías que anunciaban a Cristo, eran los preconceptos que ellos tenían del Mesías en su tiempo. Ellos estaban oprimidos por un imperio romano pagano cruel y por lo tanto lo único que anhelaban era un Mesías libertador tipo Superman, que tuviera mucha fuerza, poderes sobrenaturales para matar a todos los romanos. Pero la verdad es que no es lo que la Escritura decía. Sin embargo, ellos dejaron que su contexto histórico, sus problemas que vivían, se transformaran en el lente, en el filtro para poder interpretar las Escrituras y las profecías mesiánicas. Jesús lo que hizo ahora fue sacar ese filtro y decirle que leyera la Escritura, lo que la misma Escritura estaba diciendo. O sea, les dijo, permitan que la Escritura interprete la Escritura. Es verdad que el Antiguo Testamento anuncia un Mesías poderoso y reinante, pero solamente después de que Él haya venido en una primera venida a morir por los pecados. Entonces no había excusa para interpretar mal las profecías mesiánicas respecto a la primera venida de Cristo. Vamos a volver mañana en nuestra conversación, amables oyentes. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Hasta mañana.